rato de la soberbia, ¿no? De García Luna en las comparecencias que estamos rescatando y también de Felipe Calderón. Échame otra vez las declaraciones de Felipe Calderón, mi querido David, para rescatarlas porque hablaban, ¿no? Son ustedes los que tienen que denunciar. Sabemos que quienes advirtieron a Felipe Calderón denunciaron a García Luna como el ex comisario Herrera Valles, como el general Tomás Ángeles de Aguajare, solo por mencionar dos cosas, buscaron aniquilarlos por haberse atrevido a seguir las órdenes del comandante supremo, Felipe Calderón, que decía esto en su sexenio. Deben honrar la confianza que se ha depositado en usted. Sabemos muy bien que seguramente habrá aún policías corruptos en nuestras propias filas de la Policía Federal o que cometan abusos contrarios a la ley. Pero ustedes deben tener el valor para denunciar a aquellos deshonestos que aún persistan y que con su comportamiento manchan el buen trabajo y el buen nombre de quienes sí tienen un compromiso real con la institución y con los mexicanos y que son abrumadora mayoría. Fíjate, mi querido Jaime, esto era lo que reportaban los medios, ¿no? Y más de uno se lo creyó a Felipe Calderón, pero con lo que hoy estamos conociendo, pues cada quien que haga su juicio. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Buenos días, querido Vicente. Buenos días, maestro Paco. ¿Cómo están ustedes dos? Pues sí, yo creo que a las 2 semanas de iniciado este juicio, vale la pena recapitular y hablar de lo que ha sucedido hasta ahora, que es la cuarta parte de todo el proceso. Escuchaba con atención a Ricardo Ravelo y al igual que muchos se siguen preguntando, bueno, pero ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las pruebas de este enriquecimiento inexplicable? Y Ravelo añade, dice, bueno, es posible que esté en paraísos fiscales, es posible que lo tenga escondido en inmuebles a nombre de otras personas, pero mira, yo creo que voy a tratar de separar, ¿no? Una de las grandes dificultades que ha enfrentado desde siempre la justicia, tanto de Estados Unidos como de México, es seguirle la pista a los dineros del narco. Y te voy a decir por qué. En el caso de Estados Unidos, a pesar de que existe un acta contra el lavado de dinero que se suscribió en 1986, hasta la fecha no hay ni un solo ejecutivo bancario en la cárcel por delito de lavado de dinero. Así de cínico es el sistema bancario de Estados Unidos e internacional. Lavan el dinero de los cárteles, son expertos en esconder el dinero, en paraísos fiscales, en inversiones. Entonces, incluso hay unidades en el seno del Departamento de Estado que todos los días le siguen la pista desde la unidad de contraterrorismo y contra el crimen transnacional organizado, le siguen la pista, intentan seguirle la pista este tipo de flujos financieros que operan expertos que se ponen al servicio precisamente de personajes como Genaro García Luna, el Chapo Guzmán. Entonces, lo que se ha descubierto, y alguna vez yo platicaba con alguno de estos expertos en el lavado de dinero y me decía que desafortunadamente o afortunadamente para ellos, porque para ellos es un negocio, un gran negocio, el dinero del narco es como el agua. Se filtra por los puntos más débiles del sistema bancario tan respetable, ¿no? Por la banca privada de Estados Unidos, por la banca privada de México. Hay diversas formas de lavar el dinero y por eso han aprendido a esconderlo también. Yo entiendo que los fiscales de Estados Unidos van a encontrar serias dificultades para descubrir realmente hacia dónde ha corrido esta corriente de flujos de Genaro García Luna. Pueden estar en inversiones, pueden estar con prestanombres,
en edificios, en casas habitación, en ranchos, whatever. Entonces, yo creo que esa es la parte que efectivamente le daría más consistencia a la acusación. De cualquier forma, yo creo que también tendríamos que añadir otro grado de dificultad para los fiscales. Hemos escuchado durante todo este tiempo a Paco Cruz, que ha escrito de forma extensa, exhaustiva, lo mismo que Ricardo Ravelo y otros periodistas. Ricardo Ravelo ha escrito un montón de libros sobre el tema del narco, pero el problema en México, y hay que reconocerlo, la gente no lee libros, o sea, es un serio problema. Y para un país donde hay mucha gente, sí hay gente que lee, pero la inmensa mayoría no lee libros. Y la inmensa mayoría de la gente lo que sí hace es ver televisión y escuchar la radio. Entonces, en la radio realmente el porcentaje de cobertura, pero cobertura detallada o de análisis, de reflexión, como el que se le da ahora en Sin Censura, es casi inexistente para explicarle a los ciudadanos por dónde, de qué manera puede uno seguirle la pista a este juicio a través de testigos. Además, es interesante. Para mí, la parte sustantiva durante todo este proceso han sido los testimonios. Testimonios que digan lo que digan, realmente han supuesto un durísimo golpe a la credibilidad de Genaro García Luna y han también supuesto un duro revés a la imagen del Estado mexicano, que ya sabemos desde la presidencia de Vicente Fox y luego con la de Calderón, pues el negocio del narco siguió. Yo recuerdo mucho, querido Vicente, querido Paco, que alguna vez en Washington platicando, en aquel entonces estaba como el zar de la droga, Gail Kerlikowski. Yo le preguntaba a Gail Kerlikowski si acaso él tenía la impresión de que Vicente Fox protegía a un cártel, y él me dijo sí. Pero ¿cuál? Y no me quiso decir, pero es evidente cuál era, supongo que es el cártel de Sinaloa. Entonces, y luego la forma en que Vicente Fox fue cambiando, fue dando tumbos, y luego fue uno de los primeros expresidentes en proponer la legalización de las drogas. Luego, ¿se acuerdan cuando propuso una amnistía contra los cárteles de la droga? Dije, aquí hay gato encerrado, ¿no? Entonces, con un Vicente Fox que ha propuesto amnistías para los líderes del narco y que ahora se ha enfurecido después de la extradición de Ovidio, pues uno va atando cabos. Así es que yo creo que la labor de ir formando, como dice el maestro Paco, armando este rompecabezas, ir dándole lógica a este relato, yo digo que estamos haciendo por primera vez en la historia de México, quizá, me corrigen si me equivoco, por primera vez en la historia del México reciente, estamos haciendo una labor de construcción. Estamos deconstruyendo el pasado, no para crear una nueva estructura que nos permite entender esa realidad, no. Estamos en esta labor de deconstruir el pasado a base de testimonios, a base de pruebas en este juicio, para tratar de descobijar la estructura del narco que estaba en el imaginario colectivo mexicano, porque muchos imaginaban, sí, aquí está el narco, pero pocos sabían, pocos conocían de la estructura real, hasta dónde alcanzaba, hasta dónde llegaba, quiénes estaban comprometidos. Y a mí no me queda duda de que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón formaban parte de esa estructura y espero que este juicio permita arrojar luz. Yo sé que el juez Brian Cogan ha tratado de evitar que se distraigan a los jurados con los nombres de expresidentes y posiblemente de periodistas, pero para eso estamos nosotros, porque por inferencias que después podemos aterrizar como evidencia, podemos llegar a la conclusión de qué periodistas fueron y qué funcionarios políticos estuvieron involucrados en la creación de este narcoestado dentro del gran Estado mexicano. Bueno, estamos a 2 semanas